Regresamos, amable auditorio. Y bueno, yo le preguntaría al licenciado Jorge Chezal, ¿qué es lo que realmente se requiere para que tenga éxito la implementación de este mando único en nuestro país? En relación a esto, creo que es muy importante lo que dijo Lorenzo, lo que dijo Ernesto, en relación a dos temas muy precisos. Punto número uno es, yo estoy totalmente de acuerdo con ese ejemplo que da Ernesto de que no podemos mezclar manzanas con peras. Así es. Y que a las cosas hay que llamarlas como son y hay que darles la naturaleza que se les debe de dar. Es decir, un mando único basado en una reforma constitucional que reconozca la existencia de este mando único es el camino que debe de seguirse. De ninguna manera debe de ser a partir de convenios de colaboración, claro, porque los convenios de colaboración se pueden romper y se pueden segregar y entonces haría inútil el mando único. Entonces tiene que ser a través de una reforma constitucional. En relación a lo que decía Lorenzo, creo que también es importante el mencionar el que si el señor procurador, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, dice que la policía ministerial debe de quedar fuera, para mí ameritaría dos comentarios. El primero es, en el momento que establezcamos una excepción, podemos establecer varias. Y entonces, por lo tanto, si el señor procurador dice que la policía ministerial quede excluida, pues también entonces la Secretaría de Seguridad Pública podría decir que la policía federal quede excluida. Es decir, ¿la federal ministerial? La federal ministerial o la federal, la PFP. Es decir, en ese sentido, si admites una excepción, tienes que admitir cualquier otra. Entonces, no podría admitir excepciones. Pero además, no tendría por qué darse la excepción. Porque, y aquí yo creo que una relectura que hiciera el señor procurador del artículo 21 constitucional es muy claro. El artículo 21 habla de que la seguridad pública comprende la persecución, la investigación de los delitos y la readaptación. Es decir, el concepto de seguridad pública que se da en el artículo 21 a partir de 2008, la reforma de 2008, abarca todo el panorama de la conducta penal. Es decir, desde la conducta preventiva en las calles, la persecución de los delitos, la investigación de los delitos e incluso la policía penitenciaria. Entonces la policía ministerial cae dentro de los supuestos del artículo 21 constitucional y no habría ninguna razón para establecer la excepción. Tendría que ser también en el tema de la policía ministerial mando único, tendría que venir dentro de esa columna. Así es. Licenciado Lorenzo Sánchez Andrade, los tiempos para que esté cabildeado debidamente el tema de la policía única en México, que no sea solamente cambios arrastrando la pluma sobre el papel y cambiando la denominación, que sea un cambio de veras, que sea una verdadera policía profesional. Bien, licenciado Martín, yo creo que los tiempos ya nos llegaron, de hecho ya nos pasamos, de hecho nos rebasó la capacidad delincuencial, los delincuentes traen mejores abogados, mejor armamento, mejor logística, mejores estrategias. El Estado mexicano se vio inerte, se vio avasallado ante esta dinámica del cambio en las estructuras delincuenciales. El país vive aterrado, y si tenemos que está aterrado por la delincuencia, todavía tenemos, vuelvo a insistir, sobre los malos elementos. Por ahí se hizo la reforma constitucional en el sentido de que los agentes del Ministerio Público, policías, peritos o elementos que trabajan en la Dirección de Servicios Periciales no son considerados servidores públicos, son considerados única y exclusivamente gente de confianza que en cualquier momento el Estado puede prescindir de ellos. ¿Y toda esta gente a dónde va a ir? Porque una vez que se prescinde de sus servicios, pues quedan catalogados o quedan etiquetados. Y estas personas ya no vuelven a conseguir empleo o trabajo en ninguna otra dependencia, porque se supone que quedan etiquetados, llevan una característica especial que les va a impedir conseguir un trabajo durante todo el tiempo que ellos han desarrollado este tipo de actividades, pues no lo van a poder volver a hacer. Y que no saben hacer otra cosa. Y que no saben hacer otra cosa. Entonces, pues obviamente, pues van a caer a manos de delincuentes. Pues así nacieron pues grupos delictivos, que fueron especialistas que formó el ejército, fuerzas GAFES, o fuerzas especiales, grupo aerotransportado parece que les llamaban, que fueron especializados incluso en Israel, en técnicas de combate, y finalmente estos propios soldados
pues ante la falta de salarios, ante la falta de oportunidades, pues ocurrieron, y es lo que tenemos ahorita. Perdón. La capacitación, en este sentido, sirvió para servir a grupos delincuenciales. En este punto se cumplió con la capacitación, pero no para los fines que se esperaban. El espíritu del artículo 18 constitucional actual es muy bonito, mas sin embargo no se cumple con el sistema de procuración de justicia en materia penal. Mucha gente, a la fecha, nos sentimos dolidos. Yo siempre lo he comentado con Jorge, que tenemos ahí distintos conceptos. Eduardo Couture, en los mandamientos del abogado, dice: cuando tengas en conflicto la justicia y el derecho, pues lucha por el derecho. Y en este sentido, pues bueno, en el caso de la francesa, pues el pueblo quedó muy dolido por este punto. Se realizó una interpretación del justo procedimiento, del recto procedimiento, y bueno, pues tenemos los resultados. Por ahí decían que los ministros de la Corte habrían invocado a los demonios o se habían soltado los demonios. Yo quisiera decir lo siguiente: el mando único no es fácil, porque además de lo conceptual, de lo constitucional, de lo jurídico, está lo sociológico. Los de Sonora no son iguales a nosotros, los de San Luis Potosí, los de Nuevo León, los de Chiapas tampoco. Es decir, no hay hoy la homogeneidad necesaria para hacer la República Centralista. También quiero acotarlo. Debería empatarse las cosas, sí, pero para lograrlo tiene que haber un proceso de educación que lo heterogéneo se convierta en homogéneo, porque cada quien mata las pulgas a su modo y uno no puede imponerle las formas de proceder y de cultura a alguien que es distinto a uno. Por lo tanto, el Código Penal Único también tiene sus bemoles. Como lo he dicho, hombre, que puede haber un Código Penal Único, sí, como no, sí, pero depende cómo se haga y cuándo se haga y de qué forma se estructure. Porque tal como se está haciendo ahorita, insisto, es tapar hoyos destapando otros. Un problema que no se va a resolver, al contrario, se va a agravar. Ni por zonas, se habla de que el mando único se puede establecer por zonas, zona norte, zona centro, zona sur. También ahí sería complicado llevar a cabo una estructuración adecuada de este mando único, Jorge. Sí, porque además te enfrentarías con un problema a partir del concepto que tenemos del país, porque entonces tú vas a establecer zonas con qué criterio, y estos serían pues, una figura ahí medio extraña, equivalente un poco a las autonomías españolas, ¿no? Es decir, España no es una república federal, España son provincias, pero que a la vez las provincias conforman autonomías o zonas autonómicas, como es Andalucía, como es Castilla, como es Cataluña, el País Vasco, el País Vasco, y entonces estarías dando una figura distinta, una conformación de facto distinta de la que tiene, por un lado, la Constitución y por otro lado, la realidad social del país. Es decir, ¿qué sucede, por ejemplo, con la gente de la Huasteca? Nada más así a manera de ejemplo. La gente de la Huasteca Potosina siente más identificación con la gente de Veracruz, de Tamaulipas o del norte del estado de Hidalgo que con la gente de la ciudad de San Luis Potosí. Es decir, hay una mayor identificación desde el punto de vista social, personal, etcétera, porque comparten precisamente esa zona del país. ¿Qué es lo que sucede? Que los límites estatales vienen a constituir realmente un problema de carácter jurídico a una realidad social. Si esto además tú lo llevas a que vas a tener los límites de los estados, los vas a unificar de facto en una república central de facto a partir de un mando único, pero luego lo vas a dividir por regiones, estarías prácticamente creando un país distinto que la Constitución no está contemplando. Inclusive el concepto de la gendarmería, que se crea también con el argumento para ofrecer mayor seguridad pública, pues debe estar acorde a los principios constitucionales. Y cualquier cuerpo de seguridad pública en el país, la Constitución establece que debe ser integrada por civiles, no por militares. Y hasta donde se sabe, esa gendarmería estará integrada por 10,000 elementos castrenses. Una buena parte, creo que los 2/3
del ejército y un tercio restante por marinos. O una de dos, o son civiles o cambian la Constitución para que los cuerpos en los cuerpos de seguridad puedan estar integrados también por militares, ¿verdad? Sin duda alguna. Es que haya congruencia. Sin duda alguna, amigos del auditorio, es un tema para reflexionar, para analizar de fondo. En ocasiones estamos acostumbrados a ver cómo arrastrando la pluma sobre un papel legislamos y solamente cambiamos denominaciones, cambiamos estructuras, pero de fondo, si no conocemos el tema, si no conocemos la cultura de nuestro entorno, si no conocemos nuestra realidad social, pues difícilmente podemos llevar a buen camino aquellas buenas intenciones. No porque se escuche bonito Gendarmería Nacional, pues quiere decir que lo podemos aterrizar a nuestro derecho, a nuestros códigos, a nuestra Constitución, a nuestros reglamentos. Vamos a un corte y regresamos para continuar hablando del no menos importante tema del Código Único Penal, que, insisto, tiene que ir de la mano del tema de la policía única. Regresamos.